Muy buenas tardes, muchachos, muchachas, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, pura vida. Gusto saludarles. Bueno, voy a seguir admitiendo, están entrando todavía algunos, eh, para entonces iniciar con nuestras reflexiones de esta tarde. Como ustedes saben, pues José María me ha pedido para el día de hoy que pueda pues compartir con ustedes algunas ideas respecto al tema de los recursos financieros, ¿no? Y entonces, pues, es el tema 2 del programa. ¿Verdad? Y en ese sentido, pues creo que ya les subí la presentación en el WhatsApp, o sea, lo puse creo que en el WhatsApp y pues pronto lo vamos a subir también a la plataforma, ¿no? Igualmente esta charla, esta lección la estamos grabando, la estoy grabando para efectos de poderla también subir oportunamente a su plataforma en Metix, ¿no? En mediación virtual. Listo. Entonces, para que estemos totalmente enterados de que esto va a quedar disponible para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan ver después. Bien, chicos, entonces hablemos de este tema básico que es el tema de los recursos financieros. ¿Verdad? Ya hemos visto, y ya ustedes habrán visto con José María, precisamente el tema de que cuando hablamos del derecho financiero, estamos hablando de ese derecho de la hacienda pública, artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Estamos hablando, obviamente, de esa actividad financiera que consiste en la obtención de ingresos de carácter público, ¿verdad? Y la realización del gasto público a través del ejercicio presupuestario con el objeto de satisfacer necesidades públicas y, al fin y al cabo, de tutelar derechos fundamentales, ¿no? Es decir, la actividad financiera del Estado y el derecho que acompaña o que regula esa actividad financiera del Estado es absolutamente instrumental. Por eso se dice que una característica del derecho financiero es su instrumentalidad, ¿no? Es un vehículo, es un medio por medio del cual se satisfacen necesidades públicas y se tutelan derechos fundamentales. Así se financia la educación pública, gratuita, ¿verdad? Así se financia también la obra pública, así se financia la seguridad pública, es decir, todos aquellos elementos necesarios que se desarrollan en el contexto del Estado y que no son otra cosa más que los mecanismos mediante los cuales se tutela los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la asociación, el derecho a esa seguridad, el derecho a gozar de un ambiente sano, es decir, son aspectos que están directamente relacionados con el ejercicio del poder público y al mismo tiempo eso representa la necesidad de poder buscar el financiamiento, los mecanismos para poder, a través del ejercicio presupuestario, obtener ingresos y realizar gastos de carácter público para tutelar sus derechos fundamentales y satisfacer esas necesidades colectivas, ¿no? Entonces, en ese contexto que creo que ya tienen ustedes totalmente claro, es que hablamos del tema de los recursos financieros. Es decir, cuando hablamos del derecho financiero, estamos hablando de una rama del derecho público que precisamente se relaciona con el conjunto de las normas jurídicas eh, establecidas para efectos de la obtención del ingreso y la ordenación del gasto público, ¿no? Entonces, ahí es cuando entramos a hablar del concepto de la hacienda pública. Está regulado en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Esa es la definición de hacienda pública legal que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que es bien importante que ustedes tomen en cuenta. Pues bien, creo que ya ustedes teniendo claridad de ese contexto general de la actividad financiera del Estado y cómo el derecho financiero lo que hace es estudiar el conjunto de normas jurídicas relacionadas con esa actividad financiera, es que tenemos entonces la idea o tenemos que desarrollar el tema de cuáles son los recursos financieros con los cuales cuenta precisamente el Estado para efectos de poder financiar ese gasto público, ¿no? Eso es bien, bien, bien importante. Y ahí es donde hablamos de los recursos financieros, ¿no? Estamos en el ámbito todavía del derecho
Vamos a ver quién me escribe aquí en el chat. Hola, profe, usted sería tan amable de incluir a la compañera al grupo. Muchas gracias. Déjenme ver si es que lo tengo que hacer así. Hola, Nájera, ya la admití. No sé si Juliana lo logró. Estoy aquí viendo. Es que Sí, el acá grupo. estoy. ¿Ya lo logró? Sí. Sí, no, profe, más bien gracias. Creo que solo el profesor José María puede incluirle al grupo de WhatsApp, más bien. Entonces le agradezco igual. No, una vida. Sí, es lo que estaba viendo, pero bueno, ya lo logramos, eso es lo importante. Gracias. Jóvenes, entonces, hablando en el contexto de los recursos financieros, es decir, de esos recursos necesarios para la actividad financiera del Estado, que es al fin y al cabo lo que regula el derecho financiero, es que nos tenemos que abocar en esta tarde a hacer unas reflexiones. Y es que precisamente el tema de los recursos financieros, primero nos hablan de cuál es su concepto, cuáles son los criterios de clasificación, para luego hacer una determinación de cuáles son estos, los recursos patrimoniales de derecho privado, los recursos crediticios de la deuda pública, los recursos también de carácter tributario, y ya estudiar específicamente, y supongo que ahí ustedes estaban también con José, hablando del tema de cuáles son los diferentes, digamos, las diferentes categorías tributarias, ¿no? El impuesto, la tasa, la contribución y el muy discutido y controversial precio público, por lo menos para Costa Rica, ¿no? Para el resto del mundo pareciera que el tema del precio público está bastante claro. Pero ahí es donde los ingresos públicos tenemos que entenderlos como todos aquel conjunto de, digamos, de sumas de dinero, son todas aquellas sumas de dinero que son percibidas por una entidad pública, ¿no? Por una entidad pública, con el objeto de poder financiar gasto público. Eso es un fondo público, un ingreso público, ¿verdad? Y son ingresos públicos que están claramente regulados en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? La forma en que se obtienen, la forma en que se gastan. Por eso hay toda una parte del derecho financiero que es el derecho presupuestario, que es el derecho de la ordenación, de la obtención, digamos, del registro contable también, pero también de la limitación y el destino del ingreso al gasto público, ¿ah? Es decir, cómo es que se gasta, ¿ah? Y en qué objetivos, para lograr qué objetivos, para tutelar o para proteger qué derechos de los individuos, de los ciudadanos. Y en esa línea entonces, pues, el ingreso público necesariamente estará relacionado con la percepción de sumas de dinero para efectos de satisfacer o de financiar gasto público. Por eso es tan importante el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, porque nos da una definición del concepto de hacienda pública. Y dentro de la hacienda pública, dentro del concepto de la hacienda pública, está el concepto, sin lugar a duda, de los ingresos públicos. Porque vamos a ver, la hacienda pública no solamente consiste en estos ingresos públicos, es un concepto más complejo, es un concepto además que incluye no solamente lo que llamaríamos el perfil o el enfoque meramente objetivo de la hacienda pública, ¿verdad? Como todo el conjunto de derechos y obligaciones ligadas a las entidades públicas para efectos de desarrollar la actividad financiera, sino también los aspectos típicamente formales, el enfoque formal de la hacienda pública, relacionado con todo el conjunto también de normas jurídicas relacionadas con, perdón, con los procedimientos para obtener el ingreso y para realizar el gasto. Así que el concepto de hacienda pública es todavía más amplio. El concepto de hacienda pública es el que les menciono, que tenemos una definición en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, pues termina siendo un concepto bastante más amplio, ¿no? Porque no solamente habla de los fondos públicos, sino también, como les digo, no solamente del carácter del enfoque objetivo, sino también del enfoque, digamos, típicamente formal. No la parte solamente material, sino también formal, que son todos los procedimientos. La hacienda pública, por lo tanto, incluye el aspecto meramente material, los fondos públicos, pero también el aspecto formal a través de los procedimientos para captar esos ingresos y para realizar los gastos a través del ejercicio presupuestario ordinario o extraordinario de la República. Estamos, muchachos, ese es un tema que tenemos que tener en nuestra mente. Este es un derecho muy fascinante precisamente porque lo que hace es hacernos explorar ciertamente cómo se ordena a nivel jurídico
desarrollo de esta actividad financiera, ¿no? Y ahí es donde hablamos entonces de los diferentes recursos financieros. ¿De qué cuenta? ¿Cómo cuenta? ¿Cuáles son las fuentes de recursos que tiene ciertamente el Estado para, a través del ejercicio presupuestario, poder satisfacer las necesidades colectivas? Y ahí es cuando ingresamos en apartados relacionados con la clasificación de los ingresos públicos, porque pueden haber ingresos, ustedes saben que hay ingresos de derecho público y hay ingresos también de derecho privado. Es más, vamos a observar como, por ejemplo, cuando hablamos de los precios públicos, nos vamos a dar cuenta que son ciertamente ingresos de carácter público, porque obviamente hay una institución pública, hay un ente público involucrado, pero donde ciertamente pueden participar perfectamente sujetos del derecho privado. Bueno, pero en todo caso, aquí el punto es siempre distinguir que en este ámbito estamos en el estudio, en el análisis de la hacienda pública y por lo tanto de los ingresos de derecho público, digamos, de la forma de obtener los ingresos y realizar los gastos para satisfacer necesidades colectivas, pero toda dentro del ordenamiento del derecho público, es decir, bajo el ejercicio de potestades regladas y también con, obviamente, el equilibrio necesario de los derechos y garantías de los contribuyentes. Ahí, por lo tanto, entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de ingresos de carácter público, nos encontraremos con que básicamente, jóvenes, hay dos tipos. Así pues, si lográramos hacer una clasificación muy general, muy amplia, podríamos decir que hay ingresos de carácter tributario y hay ingresos públicos, obviamente estamos hablando todo de ingresos públicos, de carácter tributario, y hay otros ingresos de carácter tributario, perdón, públicos, pero que no son tributarios, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los ingresos públicos monopolísticos, los patrimoniales y los crediticios, que ahorita también voy a mencionar un poco más, explicar un poco más en qué consisten o qué debemos de entender por estos otros ingresos o ingresos no tributarios, ¿no? También hay que entender que hay ingresos ordinarios y extraordinarios. Cuando uno estudia, por ejemplo, el derecho presupuestario, ahí por ahí hay un principio. Es más, la propia Sala Constitucional ha dicho, en un voto ya muy viejo, de los años 90, tal vez ahorita recuerde el número, pero decía la Sala Constitucional, en un voto muy interesante, de que en realidad el Estado solo podría realizar o obtener ingresos de carácter ordinario para realmente realizar gastos de tipo ordinario igualmente, y ingresos extraordinarios para gastos extraordinarios. Eso es un tema que hay que observar, pero dentro del ejercicio, digamos, reflexivo del derecho presupuestario y de los principios del derecho presupuestario, ¿no? Que no son el resorte de lo que tenemos que analizar en esta tarde, pero que ahí lo dejo, ¿no? Para que veamos que hay ingresos ordinarios, es decir, ingresos que están directamente relacionados con la satisfacción o la cobertura, más bien, de gasto ordinario, ¿no? El gasto de salarios, el gasto de servicios públicos, es decir, todos aquellos elementos que son gastos fijos prácticamente, necesarios para el desempeño adecuado de las diferentes entidades públicas que terminen desarrollando programas y actividades tendientes a la satisfacción de intereses públicos y al fin y al cabo a la tutela de derechos fundamentales. Porque siempre me gusta hablar y pensar todo a nivel de conexión con el derecho de la constitución política. Entonces hay ingresos ordinarios, que son los que ya son los que están siempre, los presupuestados, ¿no? Y lo que dije ahora, pagar el salario, pagar los servicios públicos, pagar las reparaciones, el mantenimiento necesarios de las infraestructuras para el desarrollo de todas las actividades del Estado, ¿no? Y hay ingresos extraordinarios que precisamente, pues, como dice la palabra, no corresponden a esos gastos fijos, a esa programación. Es uno de los aspectos fundamentales del derecho del gasto público, el derecho presupuestario, la programación, y así lo ha dicho Sala Constitucional, sino que ya se salen de ese esquema, digamos, de programación típica, normal, para constituirse en ingresos que provienen de fuentes también, o digamos, sí, de actividades no típicas, ¿verdad? Y entonces hay que tener claridad en cuanto a que hay ingreso ordinario y extraordinario. Profe, Señor. disculpe, sobre este tema de los ingresos, los recursos extraordinarios, bueno, la semana pasada el profe había mencionado algo de los empréstitos internacionales. Así es.
como más o menos, es que tal vez no entendí mucho, era como préstamos forzosos, pero algo así entendí, del Estado sobre capitales privados, pero No, como, no, y es que también en muchos de los casos, precisamente los empréstitos, los préstamos que saca el Estado son ingresos de carácter extraordinario, ¿no? Porque no están, digamos, no provienen, digamos, de los elementos típicos. Vamos a ver, el ingreso por excelencia, a nivel de ingreso público, por excelencia es el ingreso tributario, ¿no? Es el ingreso tributario, como lo pongo así, como lo pongo acá, perdón. La principal fuente son los ingresos tributarios, ¿de qué? De los ingresos públicos, ¿verdad? Pero no hay duda que los empréstitos o los préstamos, tanto de deuda pública interna o externa, pueden constituirse en elementos extraordinarios. Es más, hasta los ingresos, digamos, vamos a ver los ingresos de carácter patrimonial, cuando, por ejemplo, en algunos casos puede haber enajenación de algún activo público, ¿verdad? El Estado que puede vender algún tipo de activo de carácter público, eh, pues ahí también va usted a obtener ingresos de carácter extraordinario, que lo que ha dicho Sala es que deberían de utilizarse para gastos también extraordinarios, es decir, no, un poco lo que la sala ha venido llamando la atención es hacer esa mezcla, esa mezcolanza, esa confusión entre lo que es el financiamiento de gasto ordinario con ingreso extraordinario o el financiamiento de gasto extraordinario con ingreso ordinario, ¿verdad? Esa X, ahí, ese cruce que se hace impropio, que ha dicho la sala, sino que, vamos a ver, los ingresos ordinarios deberían de tomarse para financiar gasto ordinario, lo que dije ahora, los elementos que ya están debidamente programados. Y el ingreso extraordinario, que es el que puede provenir de los empréstitos, precisamente, los préstamos que se hacen con organismos, o que puede provenir también, como le dije ahora, de enajenaciones de patrimonio público que no están visualizadas o que por lo menos no son seguras, no están programadas, pues básicamente deberían ir al financiamiento del gasto también extraordinario. Por ser un ingreso de carácter extraordinario, es decir, no programado, tal vez que no está dentro de esa programación típica del gasto fijo, ¿no? No es lo que vos financias. Es como cuando uno una familia, para hacer un ejemplo de la familia, pues por ahí pues ya uno tiene un ingreso ordinario, uno tiene un salario, por ejemplo, y a partir de ese salario usted financia por lo general gasto ordinario. Paga las colegiaturas de los chicos, paga la luz, paga el teléfono, paga la internet, compra la comida, ¿verdad? Y todo eso es gasto ordinario, porque son gastos fijos, son gastos que siempre están ahí en la programación presupuestaria de la familia. Pero de pronto a otro, un momento a otro, pues puede llegar que usted vendió un terreno que tenía por ahí, o vendió un carro, por lo que fuere, y obtuvo un ingreso extraordinario. Y nada, es un ingreso que no es típico de la programación de nada presupuestaria. Y con ese ingreso extraordinario usted puede lograr, por ejemplo, también, pues, cubrir algún tipo, digamos, también de gasto extraordinario, a pagar una tarjeta de crédito atrasada, o ir a comprarse una ropita, unos zapaticos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, vea usted que es un poco esa la similitud en baja escala que podemos hacer también con este concepto. ¿Queda más o menos claro? sí, gracias, profe, Hombre, pura vida. por enviar. Entonces, digamos que la principal fuente de ingresos que tenemos a nivel de la hacienda pública y los fondos públicos son los ingresos tributarios. Y que nacen ni más ni menos que el deber de contribuir con las cargas públicas, que establece el artículo 18 de nuestra Constitución Política, que a la par del deber de defender la patria, pone el deber de contribuir con todos los gastos públicos, es decir, de sostener la carga pública. Y que además, artículo 18, que también se extiende al 19, un poco lo que dice es, bueno, este deber de contribuir con el gasto público, con la hacienda pública, no solamente es de los nacionales, sino también de los extranjeros, ¿no? También según ampliando esto el artículo 19 constitucional. Pero bueno, no solamente vamos a encontrar típicamente gastos de ingresos de tipo tributario, sino como lo decía, otro tipo de ingresos, como los ingresos no tributarios. Algunos ejemplos, los más típicos de ingresos no tributarios, eso que pongo ahí, los precios públicos, que vamos a ver que este tema de los precios públicos en Costa Rica, y yo no sé si ya con José lograron reflexionar sobre esa discusión importante que hay, confusión, diría importante, de colocar algunos elementos, categorías tributarias en Costa Rica, meterlas dentro del concepto de precio público. Pero vamos a ver, el precio público es ciertamente uno de los ingresos no tributarios que en muchos países resulta muy importante y que responde al pago por las contraprestaciones que reciben los sujetos por servicios y actividades del régimen de derecho público.
pero eso sí, que no resulten esenciales, o como diría nuestro artículo 4, que no resulten inherentes para los ciudadanos y que además, por lo tanto, por su falta de inherencia, pues también sean prestados por entes privados, ¿no? Por ejemplo, el típico caso del gimnasio municipal, ¿no? Lo que yo pago por ingresar y utilizar el gimnasio nacional, lo que yo pago por ir al teatro municipal, creo que Alajuela tiene un teatro municipal, creo que allá en Jacó, creo que allá en Garavito también hay un teatro, creo que hay un teatro municipal, había, ahorita no me acuerdo, no tengo tiempo de no escuchar de ese teatro, o lo que yo pago por una piscina, que es una piscina municipal, vamos a ver, esos son precios públicos, porque ciertamente participa un ente público, el ente público es el propietario de la instalación, en este caso, que brinda un servicio de piscina, de gimnasio, de teatro, lo que fuere, pero que ciertamente no resultan en servicios que sean, vamos a ver así, esenciales para el sujeto, para los ciudadanos, ¿no? Y que además son prestados pues, también por terceros. Perfectamente puede haber un gimnasio por una empresa privada, obviamente teatros privados y también habrá por ahí alguna piscina que sea propiedad de alguna organización, de un ente privado perfectamente, de un club social, de un club recreativo, y por lo tanto entonces ahí estamos en presencia de precios públicos. Y la característica del precio público es que el precio público, precisamente por ese elemento no coactivo, porque no hay un elemento de coactividad, de obligatoriedad para el precio público, se considera que el precio público no es tributario. Por eso estoy hablando ahora de los no tributarios. Y dentro de los no tributarios encontramos el precio público. Ahora alguien diría, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el punto de que no sean tributarios? Bueno, en que efectivamente al no ser tributos, no están sujetos básicamente a las exigencias propias de los tributos, como por ejemplo la exigencia de la reserva material de ley. El artículo 121.13 de la Constitución, en relación con el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece, sin lugar a duda, que solo la ley puede crear tributos, solo la ley también puede crear exenciones, ¿no? La reserva material de ley, pero resulta un elemento fundamental, ¿no? El principio de legalidad y la reserva material de ley en materia tributaria, porque ciertamente involucra el hecho de que tiene que haber ese tipo de control para efectos digamos, de establecer cargas patrimoniales o detracciones patrimoniales de los sujetos. En cambio, el precio público, ¿no? El precio público, al no ser tributario, pues escapa precisamente de esas exigencias. Y un precio público puede ser establecido por la municipalidad a través de un acuerdo del Consejo Municipal. No hay necesidad que esté en una ley de la República, no hay necesidad que vaya a la Asamblea Legislativa, ¿no? El Consejo Municipal se reúne y dice, vamos a poner el valor de la entrada al teatro, a la piscina municipal, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí tenemos ingresos no tributarios provenientes de estos precios públicos, ¿no? ¿Estamos claros? Eso es una primera fuente de ingreso no tributario. También tenemos los ingresos monopolísticos, y los ingresos monopolísticos son precisamente los que pues obtiene el Estado en su función, en muchos de los casos, pues, de prestar servicios en función digamos, en condición monopolística. Lo que sucedía hasta hace algunos años con el INSS, con el Instituto Nacional de Seguros, que era un monopolio y obviamente pues, se rompió ese monopolio con la ley de seguros, pero donde eh, es clarísimo que cuando existe esa exclusividad por parte del Estado en la prestación de servicio, el ejemplo que daba hace algunos años de la prestación de servicios de seguros o los seguros como tal, pues obviamente esos son también ingresos públicos de carácter monopolístico, ¿no? Porque provienen del ejercicio de una actividad exclusiva del Estado o también por la gestión de determinados bienes de su propio patrimonio, ¿no? ¿Verdad? No efectos, obviamente, al dominio público. Esos son los ingresos monopolísticos. Pero también tenemos otro tipo de ingresos no tributarios, como son los ingresos de deuda. Un poco lo que ya estaban ustedes ahora ya comentando, efectivamente. Otra de las posibilidades de obtener ingresos públicos a través de la deuda pública interna y externa. Ustedes han visto en los últimos tiempos la importancia precisamente, o la importancia que se le ha dado a la discusión básica ¿se llama? Del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como parte de la agenda con el Fondo Monetario Internacional para lograr ese préstamo, ¿verdad? Que nos van dando a poco
y que pues viene, que es parte como de ese plan de salvataje que tenemos en curso, ¿no? Para tratar de detener los efectos nefastos de la crisis financiera en la cual estamos, que estamos, ¿no? Yo creo que no hay puede negar que estamos en una crisis fiscal y una crisis financiera sobre todo, independientemente de la mejoría de algunos índices o algunos parámetros de recaudación en el último año. eh, Eso no llena los huecos directamente de la condición, digamos, deficitaria a nivel fiscal, a nivel económico, macroeconómico del Estado, ¿no? Pero bueno, el ingreso de la deuda, cuando a mí me hacen un préstamo como país, de la deuda externa, por ejemplo, en el Fondo Monetario, de la deuda interna, cuando hay préstamos interinstitucionales o simplemente hay prestaciones de servicios entre instituciones, como la caja que le presta servicios al gobierno y que no le paga, por cierto, eh, eh, ahí hay ciertamente deuda, pero de carácter interno. Entonces, vean ustedes que son formas también de obtener ingresos. También hay ingresos por multas, no hay sanciones. Nada más que este concepto de los ingresos, digamos, de los ingresos provenientes de sanciones y de multas no es un elemento propio del análisis del derecho financiero, ¿no? Así que no ingresa en nuestro estudio, pero también, al fin y al cabo, es un tipo de ingreso, ¿no? Todos las multas, que ahora hicieron muchas en Semana Santa, no sé cuántas se dieron cuenta ustedes, y entonces, pues eso es mucho de lo que llama la atención respecto a que también son ingresos de carácter público, nada más que no están estudiados o no conforman el concepto del derecho financiero. Y por supuesto también lo que son ingresos por transferencia, es decir, cuando hay transferencias de recursos interinstitucionales, eso también es un mecanismo. Sofía. Sí, profe, tenía una duda. En el caso digamos, de los tributos y que una persona no los puede pagar, ¿qué aplicaría ahí? Porque yo tengo entendido que no hay prisión por deudas, digamos. Entonces, y aplicarles una multa a alguien que no tiene plata, entonces, ¿qué pasaría? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, Sofía, me parece, sí, es un tema siempre controversial, ¿verdad? Sobre todo con algunos tributos, recuerdo que digamos tributos de carácter municipal, digamos, impuesto de bienes inmuebles. Si usted no lo paga, básicamente, la municipalidad puede iniciar las secciones de cobro y usted hasta perder su propiedad. Igual por el lado de los tributos a nivel nacional, ¿no? Si usted no paga el impuesto sobre la renta, pues se activan todos aquellos elementos propios digamos, del cobro, de la fase de recaudación ya en fase, ya en lo que se llama fase eh, de, requerimiento, fase requerida, y en la fase ejecutiva, ya en la fase, digamos, ya forzosa, por medio del cobro judicial. Así que efectivamente las deudas tributarias tienen que honrarse so pena de tener que pagar multas, intereses y eventualmente hasta ver embargos de cuentas bancarias, de bienes, porque precisamente una de las características del tributo es su carácter coactivo. ¿Y qué pasa con el sujeto que no puede pagar? Bueno, eso es un tema muy interesante. El ordenamiento jurídico al mismo tiempo establece, por ejemplo, en el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la posibilidad de que el sujeto demuestre que está ante una situación de falencia, de incapacidad económica transitoria que no le permite realizar el pago del tributo dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico y que por lo tanto soliciten un plazo, puede ser o de aplazamiento, es decir, que la administración tributaria autorice, por ejemplo, pagar el tributo en lugar de pagarlo en la fecha X, pagarlo en la fecha Y, que por cierto a nivel reglamentario, el reglamento de procedimiento tributario dice que no puede sobrepasar más de un mes, es un tema que ciertamente ahí es bastante dudoso la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad y la consideración de las condiciones particulares de los sujetos. Eh, pero también la posibilidad de establecer lo que se llaman acuerdos de fraccionamiento o facilidades de pago, arreglos de pago, como decimos popularmente. Es decir, donde el contribuyente demostrando cuál es su incapacidad económica transitoria, inmediata, pues puede lograr que la administración tributaria le dé oportunidad de ir pagando, digamos, en tractos, o lo máximo en el caso tributario, en el caso, digamos, de la Administración Tributaria Central, por tributos administrados por la Dirección General de Tributación, renta, IVA, selectivo consumo, para decir los más llamativos, un plazo máximo de 24 meses para tratar de solventar esa deuda con la Administración Tributaria, obviamente con interés. Entonces vamos a ver. Existen mecanismos. Ahí también, por ejemplo, cuando se han dado, por ejemplo, fenómenos naturales, ¿verdad? Que han provocado afectaciones realmente graves para el desarrollo de actividades económicas de los contribuyentes, mediante una ley de la República, ahí sí, mediante una ley de la República necesariamente,
también se han hecho condonaciones. La condonación es una de los medios de extinción de la obligación tributaria. Si no me falla la memoria, artículo 50 por ahí del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde, es más, ahí se dice que hasta lo que son elementos accesorios, como son las multas y los intereses, pueden ser condonados mediante una resolución general, y hasta la obligación tributaria principal, que es la de pagar una suma de dinero por concepto de tributo, podrían ser ciertamente también condonados, perdonados, pero solo en el contexto de una ley de la República. Por ejemplo, cuando han sucedido catástrofes naturales. Me acuerdo del caso de Cinchona, por ejemplo, cuando sucedió ese tremendo terremoto en Costa Rica, algunas empresas que se vieron directamente afectadas, bueno, un mecanismo era perdonarles el pago, el impuesto de renta por incapacidad económica durante el periodo fiscal X, o Y o Z, ¿no? Eso, es decir, existen mecanismos para ciertamente tratar de, digámoslo así, de ajustar el cumplimiento de obligaciones tributarias a las particularidades de cada sujeto que a veces involucran precisamente la incapacidad de pago, ¿no? Estamos claros, ¿eh? Por ahí. Por ahí, Sofía, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces hemos ido viendo estos ingresos no tributarios, ¿no? Repaso, tal vez. Le he hecho una miradita repasando. Tenemos los tributarios, que obviamente son los que derivan de los tributos, y que es un poco el norte de este curso, el derecho tributario. Y los no tributarios, dentro de los cuales encontramos estos precios públicos, los ingresos monopolísticos, encontramos los ingresos de deuda, sea externa o interna, los ingresos por multas, que sin embargo no pertenecen al análisis del derecho financiero, y los ingresos por transferencias, ¿verdad? Que ahí es muy interesante, como por ejemplo a nivel municipal. A nivel municipal, ustedes saben que las municipalidades, el gobierno central están en obligación de hacerles traslados, transferencias de dinero, que es un tema súper controversial a veces, porque a veces el gobierno central le amarra el perro literalmente a las municipalidades, ¿no? Y en eso hay temas que son importantes, porque algunas municipalidades, ante su ineficiencia en obtener ingresos tributarios, lo cual es una contradicción y es un círculo realmente vicioso, extraño, ¿no? El que sucede, pues lo que hace es esperar, depender literalmente de los ingresos por transferencias que podríamos llamar intergubernamentales. Bien, esa es como la clasificación de los ingresos, los tributarios, tributos, y todos los demás que son los no tributarios, ¿no? Ahí es donde pues tenemos que centrarnos en nuestro análisis de este curso de lo que llamaremos los recursos tributarios, los ingresos tributarios, de dónde vienen esos recursos financieros de carácter tributario. Y es que vean ustedes, ¿de dónde provienen? Obviamente de los tributos, obviamente los tributos son ese eh, elemento central del ingreso tributario. Y en particular de los impuestos. Ya ustedes vieron con José María que hay impuestos, hay tasas y hay contribuciones especiales. Y a la par de eso, obviamente también está el fenómeno de la parafiscalidad, es decir, de los tributos parafiscales, impuesto parafiscal, tasas parafiscales, contribuciones especiales parafiscales, que ahorita otra vez podemos conversar un poco de eso. Pero claramente proviene la mayoría de los impuestos, ¿no? Y ahí hay una definición de lo que es el impuesto. De las tres categorías, recuerden que el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios precisamente establece tres categorías, tres tipos, una tipología de tributos, ¿verdad? Entendiendo el tributo, y tal vez aquí hagamos un repaso, como dice aquí, tributo, como instituto central, así como en la teoría, en el derecho penal, la teoría del delito, es ese elemento básico, fundamental de análisis en materia tributaria. Y ojo, aquí ya me estoy saliendo, ojo, de lo que es el análisis puramente de recursos públicos en general, que eso es propio del derecho financiero, para ya abocarme, para irme un poco al análisis ya de los recursos tributarios, que corresponden al derecho tributario. ¿Ya? Esto me ayuda también a recordar con ustedes que en el derecho financiero tiene dos ramas, ¿no? El derecho tributario y el derecho presupuestario, el derecho del presupuesto. Está muy relacionado, obviamente, con la ordenación del gasto público. Pero no solo la ordenación del gasto público, porque a veces se entiende que presupuesto es igual a solo gasto, y no. En realidad, presupuesto es igual a ingreso y gasto, las dos cosas. Pero es la forma en la cual yo
tengo claro cuáles son mis ingresos y cuáles son los gastos que tengo que cubrir, ordinarios y extraordinarios, lo que decía ahora un poco. Pero bueno, en todo caso, regresando al concepto que decía de recurso tributario, bueno, ¿qué es un tributo? Bueno, ahí está. Es una prestación coactiva establecida unilateralmente por el Estado u otro ente público, normalmente pecuniaria, que se exige en uso del poder atribuido y limitado por la Constitución y las leyes de quienes a estas están sometidos en virtud de un deber de solidaridad social. Sí, es una buena definición de lo que es el tributo, que es de donde provienen los ingresos tributarios, del tributo, sin lugar a duda. Y es una prestación coactiva. Precisamente ahora yo lo decía cuando hablaba de los precios públicos, del precio público. Ahí está el punto, que el precio público no es una prestación coactiva. Yo no estoy obligado a pagar la entrada a la piscina municipal, al teatro municipal o al gimnasio municipal. Oh, es un acto casi de carácter contractual, ¿no? Donde simplemente la diferencia es que hay un sujeto que es de derecho público, como es en este caso la entidad municipal. Pero al fin y al cabo, la gran diferencia es que en los tributos, sean estos impuestos, tasas o contribuciones especiales, y aún en el fenómeno del de los tributos parafiscales, la coactividad, la obligatoriedad, es decir, la ausencia de participación de los sujetos en la construcción del hecho generador y de las obligaciones provenientes de ese tributo, ¿verdad? En las cuales no es que si yo quiero pagar, no, es que simplemente yo no participé de eso. Bueno, se participó obviamente a través del fenómeno representativo, de los señores diputados de la República, padres de la patria, en Cuestamoras, que ciertamente ahí en el Castillo de Olcuat, ahí básicamente deciden cuáles son los tributos que usted y yo pagamos, porque son nuestros representantes, los que ustedes y yo elegimos. Y pues ahí entonces se definen cuáles son precisamente detracciones patrimoniales que todos ustedes y yo tenemos que pagar de diferente tipo, desde el IVA, que es un impuesto al valor agregado por el consumo de bienes y servicios, hasta el impuesto de la renta, que grava básicamente manifestaciones de capacidad económica directas como son las utilidades o eventualmente también la obtención de ganancias de capital, ganancias y pérdidas de capital, capítulo 11 o título primero de la ley del impuesto sobre la renta. Pero bueno, el punto aquí es que es una prestación coactiva. Yo estoy obligado a pagar el impuesto. ¿Y qué pasa si no lo pago? Bueno, lo que yo ahora estaba comentando. Hay intereses, hay multas, hay elementos totalmente coactivos, hay todo un aparato, podríamos decir, represivo, eh, aunado o completamente enfocado en generar, además de sensación de riesgo en los contribuyentes, caramba, de generar realmente una importante eh, presión para el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, es una prestación coactiva, establecida unilateralmente por el Estado, por lo que decía ahora, porque realmente ni ustedes ni yo participamos en la construcción de manera directa del hecho generador, ¿verdad? O de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, y por lo tanto, entonces, es el Estado unilateralmente el que establece el asunto, ¿verdad? El pago coactivo, el pago de ese tributo. Sin lugar a duda por el ejercicio de la ley, porque es una obligación ex lege, ¿no? Obviamente proviene de la ley. Obviamente es el legislativo, es el órgano competente a cuya competencia se atribuye la posibilidad de hacernos o de cargarnos a ustedes y a mí de diferentes tributos. Bueno, el 123, el 121.13 habla de la Constitución, habla de que se autoriza a la Asamblea Legislativa a establecer los impuestos y contribuciones nacionales, algo así dice, y autorizar los municipales. Es todo un tema muy interesante, ¿no? Que no vamos a ver ahora sobre el poder tributario originario y derivado, ¿verdad? Un poder derivado como el poder de los municipios, que sin embargo, a pesar de que son autónomos, conforme a lo que dice el artículo 170 de la Constitución Política, pues no tienen la posibilidad, por lo menos aún, de generar sus propias leyes, ¿no? Estamos ante una república unitaria donde la atribución de la emisión de las leyes está totalmente concentrada en Costa Rica en el Congreso, en nuestra Asamblea Legislativa, en el artículo 121.13 específicamente de la Constitución, que es donde Sala Constitucional ha identificado la existencia de lo que llamaremos el poder tributario, la potestad tributaria, la potestad de precisamente imponernos a ustedes y a mí de esa prestación coactiva, establecida de manera unilateral a favor necesariamente de un ente público, por lo que observábamos ahora, porque los tributos, los ingresos tributarios que forman parte de los ingresos públicos, tienen claramente la misión de financiar el gasto público y por lo tanto de satisfacer necesidades colectivas. Y eso tiene que hacer a través de organismos de carácter
público. Y dice normalmente pecuniaria, porque es sin lugar a duda el espíritu y vamos a ver, lo que llamaríamos de la finalidad principal de los tributos es la finalidad recaudatoria, aunque a la par de esa finalidad pueden haber otras finalidades, ¿no? Como ya ustedes creo que tal vez ya lo han visto con José María, el tema de los diferentes tipos de finalidades de los tributos, como las finalidades extrafiscales, ¿no? La redistribución del ingreso, la promoción de comportamientos o la disuasión de comportamientos. Es el que componen, digamos, esa trinidad de finalidades extrafiscales, porque la finalidad fiscal, los tributos existen, jóvenes, básicamente para recaudar dinero, contante y sonante, plata, metálica, billete sobre billete, para decirlo a la vieja usanza, con el objeto de poder pagar todo lo que hay que pagar, financiar todo lo que hay que financiar, ¿verdad? A nivel del Estado y al fin y al cabo satisfacer con ello las necesidades públicas. Por eso es que es normalmente pecuniaria, porque realmente lo que el Estado necesita para la tutela o para el ejercicio de todas sus funciones es dinero, contante y sonante, sumas de dinero. Es una de las características de los tributos, además de ser prestaciones coactivas, además de establecerse de manera unilateral, ¿verdad? Son a favor de un ente público, necesariamente son a favor de un ente público, y otra característica también es, lo que decía ahora, es que son básicamente sumas de dinero, es pecuniario. Ahora, pero por ahí hay alguna posibilidad de pagar un tributo que no sea con dinero. Sí, el artículo 200 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la posibilidad de que se pague un tributo por medio de bienes muebles y inmuebles. Pero les cuento que si ustedes revisan el artículo 200 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se van a enterar que ahí ciertamente es un mecanismo bastante excepcional, porque hay que demostrar ciertamente que ese bien mueble inmueble que uno está ofreciendo para pagar un tributo tiene que tener algún nivel de, digamos, de utilidad para el Estado. Es decir, tiene que haber todo un estudio, una valoración hecha por la Oficina de Valoraciones del Ministerio de Hacienda, ahí con sede en el edificio de la Yacuna, diagonal a la Plaza de la Cultura, donde después de una valoración y determinación de la factibilidad, es más, hay hasta una resolución, hay una suerte de resolución donde se desarrollan los requisitos, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay que lograr que una institución del Estado diga, sí, mire, ese terreno, sí, sí, sí lo ocupo para hacer una escuela. Bueno, entonces ahí ya se determina si tiene utilidad pública o no, y después hay que valorarlo, y después de todo eso te pueden aceptar, ¿no? Pero vamos a ver, es la excepción, ¿no? Por eso es que está sujeto a tantos requisitos, es la excepción. Porque si no, como diría Gerardo Durán, ex director de fiscalización de la Dirección General de Tributación, si se recibieran cosas que para el pago de tributos a diestra y siniestra sin ningún tipo de límite, ya habría que cambiar el nombre de Dirección General de Tributación, DGT, a la DGH, decía él, o a ¿cómo era? La DGC, Dirección General de Cachivaches. Y digo que ustedes me entienden lo que es un cachivache, si no, pues ahí me dicen e intento explicarles, ¿verdad? Dirección General de chunches, de cosas, ¿no? Y esa no es la intención, porque a la Hacienda Pública no le funciona y al Ministerio de Hacienda realmente no le funciona el tener terrenos para arriba y para abajo, o cosas, no, para nada. Y lo que importa realmente es tener dinero contante y sonante para poder financiar gasto público. Profe, Dígame. tengo una pregunta. Claro. Que como ahorita mencionó la Hacienda, en cuanto a los tributos, ¿cuál es la repercusión que ha tenido el hackeo al Ministerio de Hacienda? ¿O no ha habido ninguna repercusión importante? No, yo creo que sí, obviamente pues tendríamos que ahora, vamos a tener que estar atentos a las resultas de las investigaciones correspondientes y poder tener ya luego una medición de los impactos que puede haber tenido este tema del hackeo al Ministerio de Hacienda. Vamos a ver, no, hay una problemática porque al fin y al cabo recuerden que el Estado necesita todos los días de dinero, ¿no? Y pues lo que ha venido sucediendo es que pues con este hackeo, pues el ministerio Hacienda ha tenido que bajar los sistemas, tanto a nivel de aduanas, ¿no? Como el TICA, por ejemplo, para efectos también de exportaciones, también de importaciones. A nivel de tributación se tuvo que bajar toda la plataforma para presentación de declaraciones, que al mismo tiempo es la plataforma que alimenta a través de la conectividad bancaria el pago de tributos, de impuestos.
Y eso, vamos a ver, a mí me parece que las implicaciones son directas en cuanto al tiempo en el cual se recaudan los tributos. Es decir, vamos a ver, es como un presupuesto. ¿Qué pasa si usted tiene programado para este mes? Usted ocupa, ya usted tiene programado, usted tiene presupuestado, y usted sabe que a final de mes usted tiene que pagar 100 colones. Puchis, y usted ya usted tiene como una programación y ya usted sabe pues que ese monto seguramente llegará por el salario, por lo que fuere, por las diferentes fuentes que usted tiene. Y llegarán en un momento determinado, se espera que lleguen en ese momento determinado para hacer frente a esas obligaciones ya programadas. ¿Qué sucedería si usted simplemente parte de sus ingresos no le llegan en ese tiempo? ¿No? No es que no le lleguen, sino que le van a llegar tardíamente. Bueno, eso te puede provocar ciertamente un tema ahí de costo financiero, ¿no? De no tener el dinero a tiempo, en los tiempos determinados, tener que agarrar la plata de otro lado. Así que sí hay implicaciones. Yo creo que sí hay implicaciones porque ciertamente puede provocar este tipo, digamos, de desequilibrios, desajustes que yo le estoy comentando, pero ya a nivel macro, ¿no? También a nivel grande. Y obviamente hay una afectación directa también sobre los contribuyentes, sobre los sujetos que necesitan de estos servicios, por ejemplo, de importaciones o exportaciones, porque también, lo decía ayer en una reunión que tenía con algunos colegas y gente, hablaba yo del hecho de que efectivamente muchísimas empresas en este país dependen básicamente del suministro de suministro, digámoslo así, constante, casi semanal, casi diario en algunos casos, de materia prima e insumos que vienen del exterior, ¿no? Porque también hay temas de costos asociados. Hay mucha gente que no le funciona tener todo un stock en una bodega todo guardado, sino que lo que hace es que todas las semanas está haciendo importaciones y así por el estilo. También para hacer manejos de precios a nivel internacional de insumos, de materia prima. Y el hecho de que en una semana usted no lo dejen importar, pues en algunos casos podría provocar, no sé si la paralización de los procesos productivos, pero al menos sí un impacto. Así que, no, hombre, yo diría que el ciberataque es un tema serio, no es jugando, eh, y sí afecta, sí afecta a la economía del país, porque la desacelera, perdón, ya me confundí, no logra realmente que siga el ciclo de actividad económica normal, se frena, literalmente, es un frenazo, porque todo depende de los sistemas, de las plataformas, para importar, para exportar, y al fin y al cabo eso es mucho lo que hacemos, somos muy dependientes de eso. Entonces, sí nos afecta eso. Ese ciberataque fue algo único en la historia, nunca había pasado, al menos a esa dimensión. Sí ha pasado, pero no de este tamaño, ¿no? Y con estos efectos, y pues bueno, todavía creo que va a existir una fase de evaluación para poder entender los alcances de eso, hasta dónde llegó el impacto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, con todo gusto. Entonces, normalmente pecuniaria, ya lo dijimos, no se vale pagar con cosas, a no ser que el ministerio le convenga mucho eso que usted le está ofreciendo, y que esté totalmente sustentado en una resolución de la Dirección General de Hacienda, en un análisis o un avalúo del Departamento de Valoraciones, también de Hacienda. Y obviamente el poder tributario y los tributos también están limitados, porque vamos a ver, el ejercicio del poder tributario no es que no tiene límites, claro. El límite está en la propia Constitución. Están los principios de justicia tributaria material y formal, ¿no? Y en las leyes. Y un punto muy importante del tributo es cuál es su origen. Pues podríamos decir que hay un origen formal, hay un elemento formal del tributo y es la ley, ¿no? Lo que sea ahora es una obligación ex ley, ¿verdad? Pero en realidad el fundamento del tributo es el deber de solidaridad de los más aptos con los menos aptos, que suena así muy romántico, idealista, si quieren decir, si quieren verlo. Efectivamente, por lo menos un Estado de Derecho, un Estado social de derecho como el nuestro, y precisamente en eso que les decía ahora del artículo 18 constitucional, ese deber de contribuir también es un deber solidario, ¿no? Es un deber solidario, donde los más aptos a nivel económico contribuyen con los menos aptos para que todo el mundo, en la medida de lo posible, pues tenga acceso a todos aquellos servicios, bienes y servicios necesarios para la llevanza digna de la vida humana, que al fin y al cabo es lo que persiguen los estados. Entonces la solidaridad social es un aspecto muy importante. Dice el doctor Adrián Torrealba
que se trata de prestaciones que tienen como finalidad fundamental la satisfacción de necesidades públicas, por lo que no constituyen la sanción de un acto ilícito, porque ciertamente no es un castigo, aunque muchos lo sientan así, que se establece o organiza en conexión con presupuestos de hecho previstos en forma general y que se hacen efectivos normalmente mediante el desarrollo de una actividad financiera administrativa. Ahí les dejo esa definición del doctor Adrián Torrealba, ¿no? Sí, es un poco aquí lo que hemos venido repasando. Ese tributo, esa prestación patrimonial, es una obligación nacida de una relación obligacional y que pues nace en virtud de ese deber constitucional de contribuir con el gasto público. Ya eso lo dije, es una obligación que nace de la ley, una obligación ex ley. Y algo importante que ustedes van a ir viendo en este curso es que es una obligación ex ley que precisamente nace o que se da, ¿sí? Que tiene como nacimiento la conformación a la verificación del hecho generador de esa obligación. Lo que llamo el rockstar de la obligación tributaria es el hecho generador. Artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en relación con el 11. Hay una concordancia entre el 11 y el 31, ¿no? Entonces ahí está la obligación pecuniaria ex lege, ¿verdad? En virtud de la cual el Estado o dice otro ente público que se convierte en acreedor de un sujeto pasivo. Como consecuencia, y ahí está el elemento propio del hecho generador, de la realización de un acto o hecho indicativo de capacidad económica. Sí, claro, pues vamos a ver que una de las características, por ejemplo, de los impuestos es que tienen que grabar alguna manifestación de capacidad económica, ¿verdad? Que se puede dar a través pues, se puede dar desde lo que es el consumo, como es el caso del IVA, o también una otra manifestación de capacidad económica, por ejemplo, como lo es el patrimonio, cuando uno pues tiene una propiedad o es propietario de un vehículo, lo que fuere, o también como las utilidades, ¿no? Los rendimientos propios de las actividades económicas en el impuesto de utilidades o las ganancias de capital, que pueden estar grabadas tanto en el impuesto de utilidades como en el impuesto sobre las rentas y ganancias y pérdidas de capital de capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que es un tema que más adelante tendrá que ver. Si es que el fundamento del tributo, ya lo dije, es un poder de imperio, porque así lo dice expresamente el artículo 4, y no me gusta esa fabricación del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, porque caramba, hace como algún tipo de remembranza de lo que antes de que se diera, digamos, la evolución del derecho tributario allá en 1919 con la ordenanza tributaria alemana, post Segunda Guerra Mundial, en realidad era el establecimiento de tributos por el poder de imperio, es decir, porque había un sujeto que era mucho más fuerte que yo, llámese señor feudal, llámese imperio, como sea, que me imponía o me obligaba al pago de un tributo, ¿verdad? Con el objeto de poder obtener elementos básicos de subsistencia, como por ejemplo la seguridad, ¿no? Pues no, ya en 1919, pues Segunda Guerra Mundial, pues ya Otto Mayer y toda la ordenanza tributaria alemana lo que hace es evolucionar el concepto de tributo ya no a una relación de poder de imperio, sino básicamente ya a una relación de tipo jurídica, jurídica, ¿no? Bien. Obviamente es un poder tributario con límites. ¿Cuáles son los límites? Bueno, de todos los derechos, de los principios de justicia tributaria material, sin lugar a duda, ¿no? El principio de capacidad económica, el principio de no confiscatoriedad, el principio de generalidad, el principio de progresividad, el principio de igualdad tributaria, o los principios de justicia tributaria formal, ¿no? Como típicamente es el impuesto, perdón, el principio de legalidad y por supuesto el principio de la no irretroactividad de las leyes del 34 constitucional. Entonces, ahí tenemos esos límites, esos son límites al ejercicio del poder tributario, ¿no? Ya lo dije, el fundamento del tributo es el deber de solidaridad de los más aptos con los menos aptos y al fin y al cabo el sostenimiento de los gastos públicos conforme al 18 constitucional. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, ya lo dije, los impuestos, las tasas y las contribuciones parafiscales, por lo menos eso en la lista, en esa trinidad de alguna manera, establecida en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero a la par de eso hay que analizar todo el tema de la parafiscalidad, es decir, de los tributos parafiscales. Y es que son varios los criterios de distinción, ¿verdad?, que existen. Como por ejemplo cuando estamos ante beneficios indivisibles y divisibles, o ahí sería indivisibles y divisibles, no sé por qué estás ahí.
Pero digamos, eso es bien importante, ¿no? Porque precisamente los beneficios, cuando hablamos de beneficios indivisibles, se utiliza más la categoría del impuesto. Cuando hablamos de beneficios ya más de corte divisible, es decir, que yo puedo identificar, puedo particularizar el beneficio en el sujeto, hablo más de las tasas o aún de las contribuciones especiales, que están muy relacionadas con el tema de cómo me beneficio yo por la construcción de una obra pública. En el caso de las tasas, vamos a ver qué es el beneficio que yo recibo por la obtención de servicios públicos de parte de una entidad de carácter público, como puede ser un municipio. El carácter obligatorio, sin lugar a dudas, es lo que ahora hablaba para distinguir, por ejemplo, los tributos, estas tres categorías, de lo que podemos llamar los precios públicos, ¿no? En términos básicos, porque el precio público no tiene carácter obligatorio. Y los tributos, por supuesto que sí, todos. Bueno, el tema de carga y obligación, ¿verdad? Que es un tema muy interesante también relacionado precisamente con la construcción de carga pública, perdón, de precios públicos, también de algún tipo de tributos. Los principios de justicia material que aplican a los tributos, ya los dije ahora lo estaba mencionando, y algunas características del hecho generador, porque pues vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de los impuestos, una yo diría que lo que realmente distingue el impuesto de las otras dos, que las tasas y las contribuciones especiales, es precisamente la ausencia de actividad administrativa. En el caso del impuesto, ciertamente hay ausencia. ¿Verdad? Cuando yo pago el impuesto de renta o pago el IVA, yo no, en realidad yo no voy a recibir algo específico del Estado. ¿Ah? Pero cuando yo pago una tasa de recolección de basura, ahí sí voy a recibir el servicio directo del camión de la municipalidad que va a pasar al frente de mi casa, se va a llevar mis bolsas de basura. O en el caso de una contribución especial, claramente voy a haber afectado el valor de mi terreno porque me construyeron, por ejemplo, una carretera o me construyeron un cordón de caño, un alcantarillado, o me pusieron energía eléctrica. Entonces ahí sí tengo divisibilidad, puedo identificar claramente cuál es el beneficio que yo estoy recibiendo. Entonces, esos son criterios de distinción entre las diferentes categorías. Y una de ellas, tal vez la más conocida, digo yo, es el impuesto. El impuesto, ya lo dije, es un tributo, es como cualquier tributo, es una prestación coactiva, ¿no? A favor de un ente público, ¿no? Normalmente pecuniario, diría yo, ¿verdad? Y que lo que hace es ciertamente gravar manifestaciones de capacidad económica, como las que dije ahora. En el caso del IVA, el consumo es una manifestación indirecta de capacidad económica. En cambio, las utilidades son manifestaciones digamos, directas de capacidad económica. Entonces, necesariamente un impuesto debe de gravar manifestaciones de capacidad económica. Claro, también hay impuestos como el impuesto de patentes que también lo que hacen es poner a tributar aquellos beneficios indivisibles que no son divisibles, ¿verdad? Y que reciben los sujetos. Por ejemplo, el servicio de seguridad que es el que le da una municipalidad a todos los comercios. ¿De cuánto recibo yo de seguridad de los policías municipales? No lo sé, no lo puedo identificar claramente. Puede ser que el policía en la vida pase al frente de mi local, o puede ser que literalmente viva parqueado al frente de mi local. Es decir, es una cuestión completamente imposible de cuantificar y establecer de manera concreta, ¿no? Así que es imposible. Entonces ahí está el tema de que a veces los beneficios también cuando son indivisibles, insisto, que no se pueden particularizar, se pagan con impuestos, ¿no? Recuerdo un caso donde precisamente la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra una norma que pretendía cobrar una tasa para la policía municipal, tasa de cobro de policía municipal. Entonces, lo que le dijo la sala a la municipalidad de San José es, vea, usted quiere financiar el servicio de policía, usted puede hacerlo. Y usted puede cobrar un tributo, no hay ningún problema, nadie duda de eso. Lo que no pudo haber hecho es tratar de cobrar ese tributo por medio de la figura de las tasas, como la vamos a ver ahora, porque las tasas sí son tributos con contraprestación. Cuando yo pago una tasa es porque yo recibo algo a cambio. En cambio ahí yo estoy pagando una tasa y yo no sé, con lo que les dije ahora, puede ser que el policía nunca esté cerca de mi casa ni de mi local en la vida. O puede ser que el policía esté con una caseta policial literalmente al frente de mi casa y yo tengo seguridad y VIP 24 horas, 24/7. No se puede determinar. Entonces, en realidad, si usted quiere cobrar un tributo para financiar la policía, hágalo, pero que sea a través del impuesto. Porque el impuesto no te exige contraprestación. En el impuesto no te exige identificar cuál es el beneficio. En el impuesto no te exige realmente establecer cuál es realmente la afectación individualizada, particularizada del sujeto. Esa es una característica súper distintiva del impuesto con relación a las otras dos categorías.
En cambio, las tasas, aquí no, al contrario del impuesto, la tasa sí es contraprestacional. Es lo que llamamos un tributo afectado. ¿Por qué? Porque es un tributo que debe ser destinado, conforme lo dice el artículo 4, párrafo tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es un tributo que debe estar afecto a la actividad económica estatal que está financiando. En buena teoría, si yo lo recaudo de la tasa de recolección de basura, ¿es para qué es? ¿Está afectado a qué? A pagar el salario de las personas recolectoras, a pasar a pagar básicamente los servicios de mantenimiento de los camiones o las mejoras de las flotas de camiones, no sé, a todos los elementos necesarios para poder desarrollar ese servicio de recolección de basura tan importante para todos nosotros. Ok, entonces ahí sí estamos en presencia, es un tributo afectado que está en presencia, siempre está directamente relacionado con lo que es un servicio público, una actividad estatal, ¿no? ¿Y que tiene beneficio el contribuyente? Pues claro que sí, hay un beneficio que yo estoy recibiendo. El beneficio que lleguen a limpiar el caño, vean, por ejemplo, está esa tasa de limpieza de caños, bueno, pero es que limpian el caño en mi casa al frente. Yo he visto al señor ahí muy amablemente, que siempre le saludo y le hablo, conversamos y vemos ahí el tema de cómo, y él ahí quejándose la vez pasada porque los escobones que le da la municipalidad no eran, estaban muy malos ya, cosas interesantes. Pero está limpiando el caño que está exactamente frente a mi casa y lo limpia. Así que estoy recibiendo de manera individualizada ese beneficio, ¿no? Y cuando habla también el artículo 4 de los servicios potenciales, quiere decir es de los servicios disponibles, es decir, que en realidad lo que cobra es el servicio que esté disponible, independientemente que yo quiera usarlo o no. Pues, cosa mía, si yo quiero decir, sabe que yo boto mi propia basura, pues bótela si usted quiere, claro, ahí también puede ser un tema de salud pública, pero bótela si usted quiere, pues va a tener que seguir pagando, porque lo importante es que el servicio está disponible. Diferente es cuando yo no tengo el servicio, cuando el ente público no me da el servicio. Ah, bueno, entonces ahí sí cambia esta cosa. Porque ahí sí yo, para poder pagar una tasa, tiene que ser por servicios efectivamente prestados o al menos disponibles de manera efectiva. O sea, ahí están. ¿No? Entonces, si ya yo no recibo el servicio del todo, ahí sí yo podría perfectamente negar a pagar una tasa. Porque yo no tengo por qué pagarle porque no estoy recibiendo qué. Nada a cambio, no hay contraprestación. Y este es un tributo contraprestacional. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de las tasas con el resto. Ahí es donde viene la tremenda discusión en Costa Rica sobre el tema de tasas y precios públicos. Tal vez en algún momento creo que José les va a pasar alguna lectura. Yo con gusto también les puedo pasar en estos días que, bueno, hoy que les estaba ayudando con la clase, para hablar de todo el precio de precios públicos. Porque ven que en Costa Rica, por ejemplo, algunas categorías que son típicamente tasas las han clasificado como precio público. Y por lo tanto las han hecho escapar esas categorías, esos cobros, de lo que decía ahora, por ejemplo, del principio de legalidad y sobre todo de la reserva material de ley, de la exigencia de que esas detracciones patrimoniales a cargo de los sujetos pues sean establecidas mediante normas de rango legal, ¿verdad? La reserva material de ley. Típico caso, el canon que se paga por el uso de la zona marítimo terrestre, o el canon que se paga, por ejemplo, por el uso del espectro radioeléctrico que aprueba Sutel. Bueno, en Costa Rica se ha dicho que ese tipo, digamos, de cánones que hablan sobre el uso privativo del dominio público, es el uso privado del dominio público, porque estamos claros que el espectro radioeléctrico, ¿de quién es? De todos nosotros, los costarricenses, artículo 121.14 de la Constitución Política. La zona marítima terrestre, las playas, ¿de quiénes son? De todos los costarricenses. Bueno, pero yo puedo usar privativamente ese bien de dominio público siempre y cuando pague realmente un monto, ¿verdad? Entonces lo que se ha dicho es que a pesar de que en el resto del mundo se entiende que el uso privativo del dominio público pertenece a la categoría de las tasas, es decir, cuando en otros países se define tasa es los pagos que se realizan por las prestaciones recibidas por servicios públicos, dice además, y por el uso privativo del dominio público. ¿Verdad? Que es el caso que estoy diciendo, eso prácticamente en el 99% del mundo, pero en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica lo que decidimos es, no, mire, es que realmente el uso privativo del dominio público no puede estar integrado a las tasas, sino que es un precio público y por lo tanto lo puede establecer la municipalidad porque no está sujeto a la reserva material de ley. Y ahí ha existido varias discusiones, ¿no? Porque básicamente se dice que como el precio público no es coactivo, ¿verdad? Se dice entonces que el hecho de usar la playa o pagar el uso privativo de la playa, de la zona marítimo terrestre o el espectro radioeléctrico no tiene ese elemento de coactividad porque soy yo el que elijo o el que firma un contrato, por ejemplo, que es otra categorización que hacen para hacer esta decisión, lo que se llama es que dicen que el precio público es ex contracto y no ex ley, como el tributo.
Nada de eso es cierto, porque al fin y al cabo, el hecho de que tenga un elemento monopolístico, es decir, que solo el Estado pueda autorizar el uso privativo del dominio público, ya le da ese elemento coactivo, ese elemento obligatorio, ¿verdad? Yo tengo que pagar eso porque nadie, un sujeto de derecho privado, no me puede dar a mí el acceso, por ejemplo, al espectro radioeléctrico para que yo lo pueda utilizar y para que pueda transmitir una señal de radio o de televisión. No se puede, ¿verdad? Si no estaría cometiendo literalmente un delito y además estaría metiéndome en tremendo problemas, ¿no? Entonces de ahí, de alguna forma, está muy claro de que ahí está el carácter coactivo, ¿no? En el elemento monopolístico de autorización que tiene el ente público respecto de ese bien de dominio público y la autorización que yo recibo para poder utilizarlo. Y después no es ex contracto, porque el contrato, el contrato, el código latinazo me quedó, el contrato que yo firmo con entidad pública, por ejemplo, en el uso con Sutel o con la municipalidad, cuando es el caso de zona marítimo terrestre, simplemente es un vehículo formal, ¿no? Para establecer pues algunos elementos de obligación que son importantes, pero que no desnaturalizan su característica de tasa. Sin embargo, en Costa Rica lo que ha venido dándose con el paso del tiempo es que estos se han considerado precios públicos. Y ya esto ha sido súper validado, les cuento, por sala constitucional, esta postura que yo no estoy de acuerdo y estoy consciente que José María tampoco, ni Adrián, ni nadie por el estilo. Creo que los tributaristas están de acuerdo con meter el uso de privativo del dominio público dentro del concepto del precio público, para nada. Pero bueno, ha sido una discusión en el ámbito académico, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí está. Además, estos dos criterios de distinción entre tasa y precio público. La tasa es obligación ex ley, y claro, es un tributo, y el precio público es obligación ex contrato. Ya lo dije, el contrato simplemente es un mecanismo para poder sustentar derechos y obligaciones, pero nada más. El precio es un ingreso de derecho privado. No es cierto, porque realmente el uso privativo del dominio público no es un ingreso de derecho privado, de derecho público. Las tasas son por los servicios inherentes al Estado, la teoría de la inherencia, es decir, como solo el Estado las puede brindar el precio público, es por servicios y no inherentes, y eso es falso, porque ciertamente lo que yo les decía ahora, el carácter monopolístico del uso privativo del dominio público requiere necesariamente que sea el Estado el único que te pueda autorizar para usar el bien de dominio público, la zona marítimo terrestre, en este caso el espectro radioeléctrico, que son otros ejemplos más típicos que podemos encontrar en Costa Rica. Y entonces ahí, pues ahí hay un problema, ¿verdad? Que los precios públicos, recuerden que es por servicios no esenciales, por servicios no inherentes, y más bien, al contrario, el uso de privativo del dominio público más bien responde químicamente puro al concepto de la inherencia, de la esencialidad. Solo el Estado esencialmente te puede dar autorización, con lo cual en realidad no es un precio público, es una tasa. Y así lo ve el resto del mundo, insisto, excepto nosotros. Eh, y el problema de la divisibilidad del servicio. De nuevo, ahí viene todo el tema de la identificación del beneficio que ya hemos venido hablando. Y por último, jóvenes, está el tema de las contribuciones especiales, que son otra categoría tributaria muy interesante, pero que está ligada más bien al beneficio que se recibe por parte del sujeto por el incremento que sufren sus bienes por la construcción de obras públicas o por servicios. ¿Mm? Es decir, cuando la entidad pública construye una, una obra pública, una carretera, un puente, un alcantarillado, un alumbrado, una paja de agua, algo por el estilo, pues ahí lo está haciendo claramente para el beneficio de todos, pero sin lugar a duda también para beneficios de unos pocos, los propietarios de inmuebles que están cercanos a esa obra pública que está construyendo y cuyo valor de propiedad va a subir, va a tener repercusiones de la plusvalía precisamente por haber construido esa obra pública. Bueno, una propiedad que tenga una carretera en buen estado, que tenga un cordón de caño, que tenga un alcantarillado adecuado, un alumbrado, agua, vale muchísimo más que una que no tenga nada de estos servicios públicos, ¿no? Eso sin lugar a duda. Entonces lo que hace este tributo es de alguna manera, pues, obligar a los sujetos que reciben ese beneficio particularizado por la construcción de la obra pública, los obliga a pagar una determinada cantidad de dinero. Eso es una contribución especial. Por cierto, en otros países del mundo es totalmente utilizada para efectos de la construcción de obra pública. En Costa Rica es tal vez la figura tributaria, la categoría tributaria menos utilizada por los municipios, sobre todo principalmente. Los municipios podrían utilizar esto montones para poder financiar obra pública y no lo hacen. Es algo bastante particular. Yo siento a veces que todo por el tema de costo político, pero también por un poco de desconocimiento en el uso de la figura, que no es tan fácil, es una figura sofisticada, sobre todo ya a nivel, digamos, ya operativo, a nivel ya, digamos, pragmático. Porque vean ustedes que, por ejemplo, para fijar una contribución especial, como lo pongo ahí en la filmina,
pues se tienen por lo menos 3 elementos, y en esos elementos son muy técnicos. Primero, establecer el costo total de la obra. También, y eso se hace a través de elementos técnicos, ¿verdad? Constructivos, a través de avalúos de ingenieros, cosas así por el estilo, que te permiten establecer los costos totales de la obra con base en criterios científicos, ¿no? Luego de eso, que yo tengo el costo de la obra, yo lo que tengo que hacer es establecer básicamente cuál es la parte de ese costo completo que voy a financiar con impuestos, porque recuerden que las obras públicas, pues también van a ser utilizadas por todos los ciudadanos, la carretera, el puente, lo que fuere, y cuánto voy a financiar con contribuciones especiales, ¿verdad? Y ya luego que tengo cuánto voy a financiar, por ejemplo, si el puente que voy a construir, voy a financiar, vale 100, y voy a financiar 70 con impuestos y 30 con contribuciones especiales, bueno, ya luego entonces tengo que definir de esos 30 que es contribuciones especiales, cómo lo voy a repartir literalmente entre todos los cristianos que van a, los propietarios que se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque de pronto el que esté más cerca al puente o el que tenga un terreno que dé exactamente al puente va a tener más beneficio que aquel que tiene, por ejemplo, un fondo enclavado, ¿no? Que está allá adentro, una finca más para adentro, pues va a tener beneficios sin lugar a duda, pero tal vez va a ser en menos impacto. Bueno, un poco es ese criterio, vean que es técnico, establecer el reparto entre beneficiarios del porcentaje del costo de la obra. Y eso hace que la contribución especial en realidad sea un fenómeno muy importante, muy bueno, muy beneficioso, pero que es de difícil a veces consecución, porque requiere de mucho tecnicismo, y eso es lo que en Costa Rica a veces no tenemos. Pues bien, muchachos, eso es lo que he querido compartir con ustedes en esta tarde. No sé si los he inundado demasiado de información o si he sido lo suficientemente claro para que ustedes, pues, junto conmigo hayan adquirido, pues, mayores conocimientos en esta parte del derecho financiero y tributario. Quedo atento a sus preguntas, comentarios, jóvenes. Todo claro de mi parte, profe. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Eduardo. Igualmente. Ok, Saúl. Pura vida. Listo, muchachos. Vean, todo esto, yo hoy traté, José María me ha autorizado a mí, me ha autorizado para participar yo directamente para meterme a la plataforma del Metix, pero no pude editar, no me dio chance de editar y por lo tanto de crear la reunión de Zoom directamente. Entonces está quedando grabada, esta reunión está quedando grabada en la plataforma de mi grupo, el 4, exactamente es el grupo 4 de este curso, que es el que doy los miércoles en la noche. Pero no hay problema, porque luego como yo lo estoy grabando en una computadora, luego voy a hablar con José para poder subirlo en la plataforma del 1, el de ustedes, para que les quede ahí subidito y de ahí van a tener este video por si en algún momento quieren ustedes repasarlo. Igualmente la presentación creo que la mandé por el WhatsApp, pero también se subirá en su momento adecuado en la plataforma. Vamos. Bueno, un gusto conocerlos, muchachos, y espero que les haya servido de algo lo que les pude compartir en esta tarde. ¿Está bien? Igualmente, profe. Muchas gracias. Este fin de semana. Igualmente, que la pasen muy bien. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Pura vida, que les vaya muy bien. Cuídense.